Hola, en este vídeo daremos algunos o los primeros fundamentos del modelamiento de sistemas mecatrónicos enmarcado dentro del área que se conoce como modelamiento de sistemas dinámicos, ¿correcto? Y lo primero que vamos a hacer es tratar de entender a qué hacemos referencia con modelamiento de sistemas dinámicos. Bien, lo que vamos a hacer es tratar de entender cada uno de esos tres términos, los cuales en su conjunto nos dan este título, ¿correcto? Vamos a empezar hablando de lo que es modelamiento. Vamos a decir primero algo muy sencillo, vamos a decir lo siguiente. La realidad, o las cosas que existen en la realidad, en general son cosas bastante complejas, es decir, están compuestos por elementos cuyas interacciones son muy complejas, muy complicadas, y lo que hacemos nosotros, o lo que hace un científico, es tratar de extraer las propiedades, por así llamarle, más importantes de esos experimentos o de esos objetos reales, ¿correcto? Entonces, cuando uno hace eso, deja de lado muchas cosas y simplemente se enfoca en lo principal, ¿no? De alguna manera podríamos decir entonces que modelar la realidad física, algo que existe, o de repente algo que todavía no existe, pero que podría existir porque está en nuestra imaginación, ¿correcto? Modelar sería tratar de representar algo que existe, o podría existir, de una manera simplificada, en el sentido de que, o simplificada en el sentido de que nos vamos a enfocar en las características más importantes o más relevantes y vamos a dejar de lado muchas cosas secundarias, ¿sí? Y para eso vamos a empezar dando un pequeño ejemplo, ¿no? Supongo que yo tengo un cañón, el cual mediante una explosión va a expulsar un proyectil, ¿correcto? Y a mí me interesa entender cómo es el movimiento de ese proyectil. Vamos a dibujar por acá el cañón. En cierto momento el proyectil dispara, el cañón dispara, el proyectil sale disparado, ¿no? Acá lo vamos a dibujar. Y pues como ya sabemos, la forma de la curva es más o menos conocida, ¿no? Bien, yo les pregunto, o la pregunta sería, a mí me interesa conocer cómo es que ese proyectil, o el movimiento de ese proyectil, ¿no? Y para eso yo necesito conocer algunas propiedades de ese proyectil, ¿no? Si a mí me preguntan, oye, ¿qué propiedades tiene ese proyectil? Yo respondería lo siguiente, ¿no? Diría, ese proyectil tiene la propiedad, por ejemplo, de color, ¿no? Color rojo, por ejemplo, ¿no? Ese proyectil tiene la propiedad de forma. Tiene una forma, ¿no? De repente es una forma esférica, una forma cuadrada, qué sé yo. ¿Qué otra propiedad tendría? La propiedad de que está hecha de cierto material, ¿no? Podríamos ponerlo así. Profesor, también tiene la propiedad de masa, ¿no? Masa, propiedad de volumen. Y seguramente que si lo acerco a mi nariz olerá algo, ¿no? También tendrá olor. Y si de repente los rayos de luz chocan contra ese objeto y rebotan solamente ciertas frecuencias, pues tendrá algunas propiedades, ¿cómo podríamos llamarle? Propiedades de reflexión, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, en verdad, si uno busca bien, va a encontrar no solo estas que he puesto, sino muchas más, ¿no? Muchas más propiedades. La pregunta es, de todas las propiedades que yo puedo observar en este objeto real, ¿no? Bueno, vamos a imaginar que tenemos acá el objeto real, del cual yo he hecho una pequeña gráfica, pero el objeto real está por acá, ¿correcto? Imaginemos eso, un objeto real. Entonces, la pregunta es, si yo quiero entender el movimiento
de ese objeto real, de esa bola de cañón, como fuese, ¿qué propiedades necesitaría conocer? ¿Me importará saber de qué color es? O sea, si es de color rojo o si es de color marrón, ¿el proyectil se comportará diferente? ¿Es así? Yo ya sé, y no porque me lo haya dicho mi profesor antes, sino por muchos experimentos que se han hecho que, oye, si es de un color, otro color, el proyectil se mueve de la misma manera, ¿no? Lo que los experimentos reflejan es que una propiedad, un parámetro importante es la masa, ¿no? Es decir, más masa, menos masa, porque de eso dependerá que la cantidad de energía que hay acá pues le pueda dar una mayor velocidad o menor velocidad de repente, ¿no? Entonces, yo podría ya encontrar, o por la experiencia previa, ¿no?, de los científicos o de los experimentos que se han realizado hace mucho, que la masa es un parámetro importante, ¿no? Y yo podría hacer una simplificación y decir lo siguiente, decir, oye, de ese cañón que tiene, o de esa bola de cañón, de ese proyectil que tiene muchísimas quizá propiedades, yo voy a escoger las que a mí me interesan, ¿no? Las que a mí me interesan, y yo diría lo siguiente, ¿no? A mí no me interesa ni el color, ni la forma, ni el material, ni el volumen, me interesa la masa nada más, porque sé que todo cuerpo obedece la segunda ley de Newton, ¿no? Y si yo quiero saber cómo va a ser su movimiento, pues, o su aceleración o cómo va a reaccionar ante ciertas fuerzas, cómo será su aceleración ante ciertas fuerzas, pues necesitaré conocer la masa, ¿no? Y lo que hago es lo siguiente, ¿no? Lo que hago es decir, ese proyectil que lo dibujé ahí, ahora lo voy a dibujar de otra manera. Voy a dibujar un puntito y voy a escribir la letra M, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo acá es olvidarme de todas las propiedades, no de este dibujito, sino del proyectil real, el que estoy imaginando que tengo acá. Olvidarme de todas las propiedades excepto una, la masa, que es la que a mí me interesa para poder entender o describir el movimiento, ¿correcto? Y lo que estoy haciendo acá con este dibujo sumamente común, muy común, es representar ese proyectil como un objeto que no existe en la realidad, que solo existe en mi imaginación, que lo estoy creando con mi mente, llamado masa puntual. ¿Sí? Le vamos a poner el nombre por acá. Masa puntual. Y digo, ya sé que todo cuerpo obedece a la segunda ley de Newton y se cumple que F igual ma, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo yo hago ese salto o cómo explico ese salto de un proyectil real, el que estoy imaginando que tengo acá, a algo mucho más básico llamado masa puntual? Y hay que recalcar que la masa puntual no existe en la realidad, es decir, porque se entiende una masa puntual como una masa concentrada en un punto, es decir, una masa que no tiene volumen, ¿no? Y toda cosa, todo cuerpo del universo, pues tiene volumen. Entonces esto, la masa puntual, no existe en ninguna parte del universo más que en nuestra imaginación. Sin embargo, al hacer esto, es decir, al dejar de lado todas las otras propiedades y concentrarme, por ejemplo, solamente en la masa, y al hacer esta gráfica que represente eso, esta gráfica está representando, este puntito está representando que yo me estoy olvidando de todas las propiedades secundarias que a mí no me interesan y me estoy concentrando en una sola, ¿no? Entonces, en eso consiste, o este es un ejemplo, un excelente ejemplo de lo que es modelar. Modelar es representar algo real, o como les dije hace un rato, algo que todavía no es real, pero quizá yo lo vaya a construir en un futuro, ¿sí? Representarlo de manera simplificada en el sentido de que solamente me concentro en aquellas propiedades que a mí me interesan en cierto momento y para cierto fenómeno, ¿no? Porque en este caso me está interesando conocer cómo es que el proyectil se mueve por el espacio, el movimiento. Si me interesa conocer el movimiento, pues el color no es una propiedad que a mí me interese, ¿no? Me interesa la masa,
Y yo podría luego de eso ir un poco más al detalle y decir lo siguiente, ¿no? Oye, si yo imagino que el proyectil se comporta como, es decir, que algo real, acá es el proyectil real, que algo real se comporta como algo ideal, yo en verdad lo que voy a obtener es lo que estoy haciendo es una aproximación. Estoy aproximando la realidad, que es muy complicada, ¿no? Un proyectil está hecho de un material que está hecho de moléculas, átomos que interaccionan entre ellos de maneras muy complejas. Entonces estoy representando eso mediante un punto y estoy suponiendo, correcto, es una suposición por ahora, de que los resultados que yo obtenga de hacer esa aproximación, es decir, de considerar algo real como una masa puntual, que es algo que no existe en la realidad, que es algo imaginario, voy a suponer que es una buena aproximación, ¿no? Entonces, en principio es así, yo supongo que es una buena aproximación, ya luego después podría hacer experimentos que verifiquen esa hipótesis, ¿no? Y efectivamente ya se sabe que para muchos casos podemos obtener muy buenas aproximaciones, ¿no? Si es que consideramos ciertos cuerpos que tienen su volumen, su color, todas esas propiedades, los podemos considerar como masas puntuales, ¿no? Yo puedo, para el mismo proyectil, considerarlo no como una masa puntual, sino como otro elemento imaginario, que tampoco existe en la realidad, ¿no? Voy a dibujarlo por acá, voy a dibujar algo así. Voy a imaginar lo que se conoce como un cuerpo rígido, ¿no? Profe, ¿la tapa de su plumón no es un cuerpo rígido? No, ¿no? Un cuerpo rígido se entiende por algo que de ninguna manera puede cambiar su forma, ¿correcto? Es decir, es indeformable. Entonces, claramente que para ciertas fuerzas la tapa de mi plumón va a parecer, por las mediciones que haga, indeformable, ¿no? Pero si yo aumento esas fuerzas, pues se va a empezar a deformar, ¿no? Y en verdad eso sucede con básicamente cualquier cosa. Si yo cojo un material, por más duro que sea, siempre va a existir algo que lo pueda deformar o romper, ¿no? Que también entraría dentro de la categoría de deformar o cambiar la forma. Entonces, un cuerpo rígido, tal como se entiende, cuerpo rígido que nunca cambia su forma, en la realidad no existe. Sin embargo, yo puedo aproximar cuerpos reales a cuerpos rígidos. Puedo decir, oye, quiero saber cómo se comporta esta tapa de mi plumón, pero voy a imaginar que las fuerzas que se le apliquen no van a ser tan grandes como para que cambien su forma, y por tanto yo voy a suponer que la tapa se comporta como un cuerpo rígido, es decir, como algo que no cambia su forma en absoluto, ¿no? Entonces, yo podría hacer eso, en vez de utilizar este modelo, porque así se llama, es un modelo, una representación de algo real, yo podría utilizar este otro modelo, que es un poquito más sofisticado. ¿Por qué es más sofisticado? Porque a diferencia de la masa puntual, ya no tiene la única propiedad de masa, sino que un cuerpo rígido va a tener, aparte de la propiedad de masa, la propiedad quizá de forma, de densidad, ¿cierto? Un cuerpo rígido. Entonces, ¿por qué me importaría eso? ¿Por qué me importaría pasar de este modelo de masa puntual, el más simple que hay en mecánica, al modelo de cuerpo rígido? Claro, la respuesta podría ser la siguiente, ¿no? Oye, el proyectil va a viajar por el aire va a ejercer alguna fuerza sobre ese cuerpo, y esa fuerza ya se conoce que la fuerza del aire depende de la forma del cuerpo, ¿no? Si este cuerpo tiene forma esférica, tiene forma cuadrada, lo que fuese, si es más ancho, más pequeño, pues la fuerza del aire va a ser diferente. Entonces, si yo quisiera obtener un mejor, por así decirlo, un modelo más cercano a la realidad y tener luego unos resultados más aproximados a lo que podría ser lo real, es decir, a lo que yo encontraría si hiciese los experimentos reales, pues podría utilizar un modelo más sofisticado, pasar de un modelo más simple a un modelo más sofisticado, ¿no? Donde ya contabilice otras propiedades. ¿Estamos? Entonces, resumiendo esta parte, utilizando este ejemplo, yo digo, oye, ¿qué cosa es modelar? Yo tengo un objeto o un sistema real o un experimento, lo que yo quisiera del mundo real,
y veo que es muy complejo, lo que hago es enfocarme en las propiedades relevantes en general para el fenómeno que yo quiero estudiar, ¿correcto? Entonces el fenómeno que yo quiero estudiar es el de movimiento. Y esto es muy importante, esta última partecita que he dicho es muy importante porque ese mismo proyectil, el que yo estoy dibujando acá, el que lo estamos imaginando, que lo tenemos acá en nuestro delante, ese mismo proyectil, yo en este ejemplo quería estudiar su movimiento, ¿cierto? Pero yo podría, en otro caso, no querer estudiar su movimiento, sino querer estudiar cómo los rayos de luz rebotan, ¿no?, en ese cuerpo. Entonces yo les pregunto, ¿en ese caso la masa será una propiedad importante? No, ¿verdad? Tendré otras propiedades, serán ya las relevantes, ¿no? Entonces en ese caso ya no me servirá ni esto ni esto, lo que me servirá conocer de repente es el color, el material, es decir, para entender cómo es que los rayos de luz chocan y rebotan. Entonces este segundo ejemplo lo estoy poniendo para que quede claro que el modelo que nosotros utilizamos depende del fenómeno que queramos estudiar. Si quiero estudiar el fenómeno de movimiento, ese proyectil lo puedo modelar o representar como una masa puntual. Si quiero comprender o quiero describir el fenómeno de reflexión de la luz, pues ya no me sirve este modelo y lo que utilizo es otra representación donde me interese la propiedad de color, material, qué sé yo. ¿Correcto? Bien, estos son los ejemplos de elementos ideales, ¿correcto? Cuando yo utilice la palabra ideal, significa casi siempre de que es algo que no existe en la realidad, que solamente existe en mi imaginación y que representa o que puede representar algo real, pero como estamos comentando, de manera simplificada. ¿De acuerdo? En el caso o en el dominio eléctrico, ¿no?, cuando hablamos de componentes eléctricos, también hay elementos ideales, ¿no? Uno de ellos es la que se denomina resistencia eléctrica ideal. Bueno, claramente los libros de textos no lo ponen así, simplemente le llaman resistencia eléctrica, ¿no? Y se representa mediante este símbolo. Ya. Es un elemento ideal en el siguiente sentido. Imaginemos lo siguiente. Yo tengo un cilindro de cobre. ¿Estamos? Un cilindro de cobre y yo les pregunto, ¿qué propiedades tiene ese cilindro? Ustedes dirían, profesor, tiene longitud, tiene área de sección transversal, tiene material que es cobre, tiene masa, tiene densidad, seguro que tiene olor, ¿no? Ya. Sin embargo, si a mí me interesa estudiar únicamente el fenómeno eléctrico, es decir, a mí me interesa estudiar cómo es que circula la corriente a través de ese elemento cuando entre sus lados se le aplica una diferencia de potencial, por ejemplo, si a este lado le aplico el potencial más y aquí el potencial menos, si yo quiero estudiar ese fenómeno eléctrico, pues a mí no me interesa la masa, no me interesa el color, lo único que me interesa es una propiedad que sí depende de la geometría, ¿no? Depende también del material, pero que por así decirlo es una propiedad que concentra esas cosas, ¿no?, que es la llamada resistencia. Entonces, a mí me interesa el valor de esa resistencia, no me interesa qué color tiene, qué longitud tiene, me interesa ese valor, porque ese valor es lo único que necesito para poder relacionar el voltaje entre terminales con la corriente que circula, ¿no? ¿Correcto? Y entonces lo que hago es representar ese cilindro. Acá imagínense que tengo el cilindro de cobre real. Lo que hago es representar ese cilindro mediante ese símbolo. ¿Correcto? Mediante ese símbolo. Entonces lo que estoy diciendo es, oye, ese cilindro tiene 1.000.000 de propiedades, solo me interesa una, la propiedad llamada resistencia eléctrica, y represento o modelo o represento ese cilindro como un elemento, o mediante esa gráfica, ¿no?, como una resistencia eléctrica ideal. Igual, claramente hay capacitor eléctrico ideal, inductancia eléctrica ideal, fuente de voltaje ideal, fuente de corriente ideal, etc. Bien, dicho eso, ya tenemos ahora una idea de lo que es modelar, ¿correcto? ¿Estamos acá? Ahora vamos a trabajar con
el segundo concepto, el concepto de sistema. La palabra sistema es una palabra muy común que se puede aplicar a muchísimas cosas. Nosotros vamos a comentar un par de características, por así decirlo, de lo que sería un sistema. Primero vamos a decir lo siguiente. Un sistema se puede entender como un conjunto de partes, ¿correcto? Que están todas o han sido todas unidas o agrupadas con algún propósito o para que ese grupo o ese conjunto cumpla con alguna función, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo diría una laptop, una computadora es un sistema, es un conjunto de partes que están interactuando entre ellas, ¿no? De tal manera que en su conjunto tienen un propósito o ha sido hecha con un propósito, ¿no? El cuerpo humano también es un sistema, puede ser visto como un conjunto de órganos, conjunto de células, donde todas trabajan con algún objetivo o propósito, ¿no? Ya, esa es la primera característica. Un sistema, conjunto de partes, donde las partes buscan o tienen en su conjunto una función o finalidad. Ya, la segunda característica es la siguiente, que usualmente se entiende por sistema, o se entiende que un sistema, o que en un sistema las partes que constituyen el sistema interactúan entre ellas de una manera mucho más compleja que la que el sistema interactúa con todo lo demás, ¿correcto? Es decir, lo que en general se llama entorno. Es decir, si yo digo, yo soy un sistema, yo, Paul Álvarez, como cuerpo humano, soy un sistema, todo lo demás o todo el resto del universo es lo que se conoce como entorno. Todo lo demás es el entorno. Entonces, en general, yo podría seguir utilizando este ejemplo, ¿no? Yo digo, oye, yo soy el sistema, cuerpo humano, que está compuesto por varios órganos, corazón, hígado, pulmones, ¿no? Etcétera, cerebro. Y el entorno es todo lo demás. Y yo digo, oye, ¿cómo esa es la interacción? ¿Cómo es que se comunican, se unen los diferentes órganos, se relacionan entre ellos? Y yo sé que hay relaciones muy complejas, ¿no? Un órgano manda sustancias químicas, la sangre, es una relación muy compleja entre los diferentes órganos, ¿no? Sin embargo, la relación de mí, ¿no?, con el entorno es un poco más sencilla, por así decirlo. Sigue siendo compleja, pero comparativamente es más sencilla, ¿no? Algo similar podríamos decir de una computadora, ¿no? Dentro de la computadora las partes interactúan entre ellas de una manera muy compleja, la información viaja por montones a velocidades muy rápidas entre los componentes. Sin embargo, cómo se comporta la computadora con otros objetos externos a la computadora que serían parte de su entorno, por ejemplo un usuario, pues esa interacción es relativamente sencilla, ¿no? Con un usuario ingresas comandos por teclas, es una relación mucho más básica, ¿no? Entonces la idea es esa. La idea es que un sistema está compuesto por partes y esas partes entre ellas interactúan de una forma muy complicada, ¿correcto? Comparativamente con cómo el sistema interactúa con todo lo demás llamado entorno. Entonces, para poder separar el sistema del entorno, lo que usualmente se hace es utilizar una superficie cerrada como frontera, ¿no? Ustedes saben por geometría básica que si yo quiero separar un volumen del espacio en dos partes, lo puedo hacer con una superficie cerrada, ¿no? Porque una superficie cerrada divide lo que está dentro de lo que está afuera. Y eso es lo que en ingeniería usualmente se hace. En ingeniería yo separo lo que está dentro, separo dos partes, lo que a mí me interesa estudiar, el sistema, de todo lo demás, mediante una superficie cerrada, a la cual se le llama frontera. ¿De acuerdo? Entonces yo podría, con el ejemplo del laptop, ¿no? Voy a dibujar una laptop por acá. Me imagino alguna superficie cerrada, la cual la voy a dibujar así. Claramente en una pizarra, una de las mejores formas de dibujar una superficie es una línea, ¿no? Se entiende que es una superficie cerrada donde dentro está el laptop y fuera está todo lo demás. Entonces, frontera, lo que está dentro es mi sistema y todo lo que está afuera es el entorno, ¿no? Entonces acá una persona forma parte del entorno. Entonces diferenciamos
voy a ponerlo por acá, sistema, lo que está dentro, lo que está afuera, entorno, y lo que separa a ambos, vamos a escribirlo, es la frontera. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hemos dado dos ideas para lo que es un sistema. En nuestro caso, nosotros vamos a estar interesados en lo que se denominan sistemas de ingeniería, ¿no? Es decir, un sistema de ingeniería es una máquina, un dispositivo, es decir, algo que ha sido construido por el hombre para que realice alguna función o con un propósito específico. Entonces, hay sistemas biológicos, ¿no? Como yo, por ejemplo, o un animal cualquiera. Entonces, hay sistemas económicos, hay un montón de tipos de sistemas, ¿no? Nosotros estamos interesados en los llamados sistemas de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, un motor, un automóvil, una lavadora, qué sé yo. Bien, algunas veces los sistemas se pueden unir con otros sistemas y formar un sistema más grande, ¿sí? En ese caso, a los sistemas que forman el sistema más grande se le puede llamar y se le suele llamar subsistema, ¿correcto? Entonces, igual sigue siendo una palabra un poco general, solamente utilizaremos la palabra subsistema cuando tengamos algún sistema y sepamos que ese subsistema o que ese sistema va a ser parte de un sistema más grande. Para eso se utiliza o podemos utilizar la palabra sistema o subsistema, perdón. Bien, entonces ya dimos algunas ideas de lo que es sistema y para terminar esta parte vamos a dar algunas ideas de lo que es dinámico, ¿no? ¿Qué se entiende por dinámico? Dinámico tiene que ver con el movimiento. En el caso de sistemas mecatrónicos, ¿no? O de sistemas de ingeniería en general, entendemos dinámico o la característica de dinámico por algo que cambia en el tiempo, ¿correcto? Así de sencillo, ¿sí? Algo que cambia en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo me imagino un motor eléctrico, pues es un sistema que cambia en el tiempo. ¿Por qué? Porque la posición angular del eje es una variable que cambia en el tiempo. La corriente que circula es una variable que cambia en el tiempo. Entonces, digo que un sistema cambia en el tiempo si algunas o muchas, quizá todas, las variables que definen a ese sistema son funciones del tiempo, es decir, que en un instante tienen algún valor y en otro instante tienen otro valor. La pregunta es, profesor, ¿hay sistemas que no cambien con el tiempo, es decir, conforme pasa el tiempo siga siendo lo mismo? En verdad no, en verdad en el universo no existe nada fijo, ¿no? Nada que al cual el tiempo no lo cambie. Sin embargo, hay sistemas sistemas de ingeniería en particular, en los cuales el tiempo pues no es una variable tan importante, ¿no? Por ejemplo, en un edificio, ¿no? Acá, por ejemplo, donde yo estoy, mi casa, conforme pasa el tiempo, pues no está cambiando nada, no está cambiando ninguna longitud ni nada. Alguien podría decir, profesor, si hay un temblor, claro, ¿no? Profesor, si hay un temblor, de repente sí vibra, se mueve, y ahí sí la variable tiempo interesa, ¿no? Porque, profesor, la posición, si hay un temblor, la posición de su casa con el tiempo, pues va a cambiar. Es una posición de su casa, por ejemplo, la posición de la columna tal, conforme pasa el tiempo, pues va a cambiar, ¿no? Aunque sea poquito. Ya. Ese sería un caso especial, ¿no? Pero en general, cuando uno construye un edificio o algo, la variable de tiempo no es tan importante porque básicamente las formas no cambian con el tiempo, es algo fijo, ¿no? Sin embargo, claro, si uno diseña un edificio antisísmico o un edificio inteligente, qué sé yo, pues sí tendrá que considerar algunas variables que cambien con el tiempo, ¿no? En el caso tradicional del diseño de una casa o de una estructura mecánica en general, pues la variable de tiempo no es importante, ¿no? A veces ni siquiera se toca porque lo que te interesa es, por ejemplo, un análisis estático de cómo las fuerzas se equilibran entre sí para que las cosas estén quietas, ¿no? Entonces, aunque sí, la variable de tiempo afecta todo, ¿no? Esta casa, por el paso del tiempo, simplemente en 2000 años probablemente ya esté de otra forma, así que el tiempo sí necesariamente afecta a todas las cosas. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en sistemas donde el tiempo es fundamental. Dicho de otra manera, nos vamos a enfocar en sistemas
que cambian muy rápido con el tiempo, ¿no? Un ejemplo muy básico podría ser un robot. Un robot, conforme pasa el tiempo, cambian sus formas, cambian las corrientes que circulan según los actuadores, cambian las variables, ¿no? Es decir, un sistema que rápidamente cambia con el tiempo. Es dinámico o muy dinámico. En general, los sistemas mecatrónicos son sistemas muy dinámicos, ¿no? Podría decirlo hasta por definición, ¿sí? Entonces, un robot, que es un ejemplo clásico de un sistema mecatrónico, es un sistema donde sus variables, posiciones, ángulos, corrientes, voltajes, son funciones del tiempo y son funciones que rápidamente cambian con el tiempo, ¿no? Rápidamente me refiero que de un segundo a otro segundo esas variables pueden tener valores muy diferentes, ¿correcto? Bien, ahora vamos a hablar de un concepto muy importante en toda la teoría que nosotros vamos a desarrollar. Antes de eso, creo que vamos a tratar de hacer un resumen de lo que hemos entendido hasta el momento, tratando de interpretar qué entendemos por esto, ¿no? Diríamos, modelamiento de sistemas dinámicos sería la representación simplificada, ¿no?, de sistemas, en nuestro caso sistemas de ingeniería, los cuales en general son dinámicos porque se desenvuelven rápidamente en el tiempo, ¿no? Dentro de esta área, o muy asociada a esta área, está el modelamiento de sistemas mecatrónicos, ¿correcto? Y claramente un sistema mecatrónico es un sistema dinámico. Muy bien, entonces la parte fundamental de nuestro curso va a ser el modelamiento de sistemas dinámicos mecatrónicos, y para eso vamos a utilizar una herramienta muy poderosa llamada Bone Graph, que yo me he dado el honor de traducirla al español. No hay traducciones oficiales, como diagrama de enlaces. ¿Sí? Esta es una herramienta muy poderosa que nos va a permitir modelar o representar sistemas dinámicos, mecatrónicos, en principio de manera gráfica, pero que luego esa representación gráfica va a poder ser transformada en una representación matemática, que es al fin y al cabo uno de los objetivos fundamentales del modelamiento: encontrar relaciones matemáticas las cuales nosotros podamos analizar, de repente analíticamente, quizá con un cuaderno y un lapicero, pero por ser los sistemas mecatrónicos tan complejos, es que vamos a necesitar necesariamente un computador, y para irnos a un computador necesitamos un modelo matemático computacional, el cual lo podemos crear con esta herramienta, ¿correcto? Bien, ahora sí vamos a hablar de un concepto muy fundamental en toda esta teoría, en la teoría de, no solamente de la teoría de Bone Graph, diagrama de enlaces, sino en la teoría en general de sistemas de ingeniería, en la teoría de control automático o de sistemas lineales. Y es este concepto de acá, llamado entrada. Y vamos a suponer lo siguiente, vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a decir, yo tengo un sistema, ¿correcto? ¿Cómo es que tengo ese sistema? Lo he definido por alguna frontera, lo que está dentro de mi sistema, ¿no? Puede ser un auto, una lavadora, lo que ustedes quieran. Ya, yo voy a decir lo siguiente. Para representar el comportamiento o para describir el comportamiento de ese sistema, yo puedo utilizar muchas variables, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que mi sistema es un motor eléctrico, el cual lo vamos a dibujar por acá. Imaginemos que mi sistema es un motor eléctrico, ¿sí? Estas son las dos terminales. Imaginar un motor DC, dos terminales, el motor, este es el eje de salida, y yo digo, oye, ¿qué variables del sistema, qué variables del motor a mí me interesa conocer para describir el comportamiento del motor, ¿no? Y alguien dirá, profesor, usted necesita conocer el voltaje entre terminales, ¿no? Entre los terminales, profesor, la corriente también es una variable importante, la corriente que circula. Profesor, el torque, ¿no? El torque que ejerce el eje del motor con algo que esté conectado, algo externo, ¿no? Porque por este lado,
el motor estará conectado a algo, ¿no? Un sistema de potencia que lo alimente, y por este otro lado, por el lado mecánico, estará conectado a algo también que es ya los elementos sobre los cuales queremos realizar trabajo. Entonces, voltaje, corriente, torque, velocidad o posición angular, ¿no? Velocidad angular del eje, posición angular. Y dentro también seguro que encontraré varias variables, ¿no? De repente encuentro intensidad del campo eléctrico generado, ¿no? Del campo magnético, qué sé yo, hay un montón de variables. Muy bien, entonces de todas las variables que uno podría utilizar para describir un sistema, en nuestro ejemplo el motor eléctrico, yo digo lo siguiente: ¿cuáles de esas variables son fijadas de manera arbitraria por el entorno? ¿Correcto? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente: una línea roja que represente la frontera, y en azul voy a dibujar lo externo, ¿no? Yo digo, oye, este eje estará soldado a otro eje de, digamos, un engranaje, ¿no? Acá dibujo un engranaje, ahí está, un engranaje, conectado seguro a otro engranaje, y conectado a más cosas, no me interesa. Por este lado yo diré, oye, esto estará conectado a un circuito de potencia, ¿no? De repente a algún transistor, qué sé yo, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así nada más, circuito de potencia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, les decía lo siguiente: de todas esas variables, de todas las variables del sistema, ¿correcto? Del sistema, van a haber algunas variables que no dependen, o que son, mejor dicho, establecidas de manera arbitraria por las cosas del entorno, o por el entorno simplemente. ¿Estamos? Entonces yo podría decir lo siguiente: podría yo, o podría imaginar, lo podría construir también, podría construir un circuito de potencia, un circuito electrónico de potencia, el cual tenga la propiedad o la capacidad de que, si yo ahí de repente tiene unos botoncitos, ¿no? Para que un operario ahí presione y setee algunos parámetros. Imaginemos eso, que el circuito de potencia tiene ahí unos botones donde yo puedo colocar el valor que yo quiera de voltaje. ¿Estamos? Entonces, el circuito de potencia está conectado a una pequeña interfaz con unos botones donde yo pongo ahí 4. ¿Qué significa 4 voltios? Y el circuito de potencia hace que entre las terminales haya 4 voltios. ¿Estamos? Si yo en un ratito después se me ocurre, no quiero 4, quiero 3 voltios, pongo 3, y en ese instante esos 4 cambian a 3. Yo digo más tarde, no quiero 3, quiero 20 voltios, pongo 20 y al toque cambia a 20, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo que el voltaje entre las terminales del motor está siendo establecido de manera arbitraria por algún elemento del entorno, o simplemente por el entorno. Es decir, ese circuito de potencia tiene la capacidad de aplicarle al motor un voltaje cualquiera, ¿correcto? Ya. Por ejemplo, si yo pongo ahí en los botoncitos 4 voltios, acá van a haber 4 voltios independientemente de lo que suceda dentro del motor. Por eso es que se llama arbitrario, ¿correcto? Porque no importa qué pasa en el motor. Si yo he puesto acá con los botoncitos 4 voltios, pues entre las terminales van a haber 4 voltios, ¿correcto? Pase lo que pase, circule más corriente o circule menos corriente por el motor, van a haber siempre 4 voltios. Entonces yo digo que ese valor de 4 es arbitrario y es independiente de lo que suceda dentro del sistema. Si eso es cierto, es decir, si es cierto que ese voltaje no depende, es un valor cualquier arbitrario que no depende de lo que pase dentro del sistema, si eso es cierto, yo diré que el voltaje es una entrada al sistema, ¿correcto? Entonces, en ese caso, yo diré que el voltaje es entrada al sistema, ¿correcto? Muy bien, debo decir que es en general complicado construir sistemas que puedan fijar variables de manera arbitraria. Es decir, este circuito de potencia no es un circuito relativamente sencillo. Y la razón es la siguiente: que por más bonito que pueda ser o por más elaborado que pueda ser este circuito,
si por un momento la corriente que circula aumenta mucho, en general ese voltaje va a disminuir. Es decir, esa variable, voltaje, ya no va a ser independiente de lo que pasa en el motor. Claro, a ver, repito, si por algún momento hay un pico de corriente, circula mucha corriente, en general ese voltaje, en la realidad, con los circuitos comunes que uno conoce, ese voltaje va a disminuir. Entonces, si eso pasa, el voltaje sí depende de lo que pase dentro y por tanto ya no sería una entrada. Entonces, de alguna manera, el concepto de entrada es un concepto idealizado. Es decir, en la realidad uno trata de construir sistemas como el circuito de potencia que provean valores arbitrarios de ciertas variables, como en este caso la variable voltaje, pero en la realidad no es exactamente así. Por más que el circuito sea muy bonito, ese voltaje, aunque sea ligeramente, va a depender de lo que pasa en el motor. ¿Correcto? Ya, ahora voy a poner otro ejemplo para que se entienda un poco más lo que es una entrada. Voy a imaginar algo más sencillo. Voy a imaginar que yo, muy fácil, voy a dibujar acá una silla, ¿correcto? Ahí está una silla. Voy a decir que la silla es mi sistema. Entonces voy a dibujar una frontera. Voy a dibujar la frontera por acá pegadita nada más, porque voy a imaginar que mi mano es parte del entorno y está empujando la silla. ¿Correcto? Ahí está mi mano, es parte del entorno, está afuera, la silla es el sistema y lo que está en rojo es la frontera. ¿Correcto? Y vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que mi mano o que yo tengo el poder de aplicar la fuerza que yo quiera en el instante que yo quiera. ¿De acuerdo? Miren lo que estamos imaginando. Vamos a imaginar que yo aplico una fuerza sobre la silla, pero lo hago, esa fuerza tiene la dirección, magnitud y sentido, si quieren, el que yo quiera en cualquier momento. Es decir, si en un instante yo quiero, o en cierto momento yo quiero aplicarle 10 newtons, 10 newtons van a ser. Si le quiero aplicar 5 newtons, 5 newtons son. ¿Estamos? Bajo esa suposición de que la fuerza está dada, bajo esa suposición de que yo tengo ese poder o esa capacidad de aplicar la fuerza que yo quiera, bajo esa suposición diríamos que la fuerza es una entrada al sistema llamado silla. Solo bajo esa suposición. En la realidad es muy complicado, porque si yo aplico una fuerza y trato de aplicarla más o menos, por ejemplo, yo digo, quiero aplicar una fuerza, me pongo acá un resorte en la mano, ¿no? Para poder ver cuánto se comprime y con eso saber cuánta fuerza estoy aplicando, y trato de que el resorte esté siempre comprimido 2 centímetros, porque la compresión de 2 centímetros significan 10 newtons. Entonces yo aplico la fuerza, pero si en algún momento la silla cambia de velocidad, se acelera o se desacelera, a mí me va a ser bien difícil controlar que ese resorte tenga la misma longitud para que eso implique que estoy aplicando siempre la misma fuerza. Va a ser bien complicado. Entonces, en general, va a ser difícil. Yo, como humano, va a ser bien difícil que lo haga. Una máquina sí lo podría hacer, ¿no? Podría una máquina hacer que muy aproximadamente la fuerza que se le aplica sea la fuerza arbitraria, o sea un valor de fuerza arbitrario, ¿no? El valor que uno quiera, el valor que ustedes quieran. ¿Correcto? Entonces, de alguna manera, las entradas son una aproximación, o el concepto de entrada es una aproximación en la realidad. ¿Correcto? En la realidad no existe la entrada ideal, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, nosotros, para poder estudiar los sistemas mecatrónicos y más en general los sistemas de ingeniería, sí necesitamos imaginar que esas entradas existen. ¿Correcto? Bien, para terminar esta parte del concepto de entrada, vamos a imaginar otro ejemplo. Por ejemplo, acá abajito está mi tomacorriente, creo que ya no aparece en la cámara, está mi tomacorriente, y a ese tomacorriente yo le puedo aplicar, yo puedo conectarle muchas cosas, ¿no? Una licuadora, mi microondas, mi lavadora, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ya, la pregunta es, si yo por ejemplo conecto mi lavadora, lo enchufo ahí al tomacorriente, ¿no? Ahí en ese tomacorriente hay dos variables que me interesan, ¿no? Voltaje y corriente. Entonces yo digo, oye, el funcionamiento de mi lavadora hace que ese voltaje cambie, que sea diferente, es decir, el voltaje que hay acá depende
del funcionamiento de mi lavadora, o más en general, depende de lo que yo conecte ahí, si conecto una lavadora, una licuadora, o para ponerlo más sencillo, la lavadora nada más. Yo digo, conecto ahí, les pregunto, ¿el funcionamiento de la lavadora influye en ese voltaje que es oscilatorio de intensidad 220, ¿no? De magnitud 220? ¿Influye el comportamiento? Es decir, si por ratos mi lavadora está moviéndose más o está apagada, esos 220 voltios, o mejor dicho, esta función, podríamos ponerlo así como función del tiempo, ¿no? Vamos a hacerlo por acá. Tiempo, voltaje en las terminales del tomacorriente. ¿Esta función acaso cambia de acuerdo al funcionamiento de mi lavadora? Pues no, ¿no? Bueno, en realidad sí, cambia pero muy poquito. Si yo conecto una máquina, por ejemplo, si yo simplemente hago un cortocircuito, es decir, conecto las terminales un pedazo de cable, esta función desaparece, ¿no? Bueno, se va a quemar de repente algo, pero esta función ya no va a ser esta función, ¿no? Entonces, en verdad sí depende, ¿no? De hecho, si yo simplemente conectase una máquina que consumiese mucha corriente, yo podría observar que este voltaje en verdad disminuye un poquito, ¿correcto? O cambia un poquito. Entonces, yo supongo, como una buena aproximación, que ese voltaje no va a cambiar, va a ser exactamente el mismo, que esta función va a ser exactamente la misma, así mi lavadora esté en mínimo, en máximo, esté lavando ropa, harta ropa, poca ropa o esté apagada, va a ser la misma función. Entonces, en ese caso, yo voy a considerar que ese voltaje es una entrada a mi sistema llamado lavadora. Es una entrada, ¿correcto? Entonces, las entradas o el concepto de entrada nos va a permitir facilitar muchísimo el análisis que vamos a hacer de los sistemas dinámicos y sistemas mecatrónicos. Como habíamos comentado antes, los sistemas que vamos a estudiar son sistemas dinámicos. Eso significa que todas las variables, aunque puedan ser funciones de otras variables, siempre van a ser también funciones del tiempo. Es decir, todas las variables las vamos a poder escribir como funciones del tiempo. Usualmente, en el contexto en el cual estamos, modelamiento de sistemas dinámicos, a esas funciones se les denomina a veces evolución temporal, ¿no? Se entiende por evolución temporal a cómo cambia la variable conforme pasa el tiempo. Entonces yo digo, la evolución temporal de X, ¿qué es? O matemáticamente, la evolución temporal de X es justamente lo que puse ahí, ¿no? Esa función, es decir, cómo la variable cambia conforme cambia el tiempo. Bien, dicho eso, vamos a comentar ahora una idea fundamental también en el modelamiento de sistemas dinámicos y mecatrónicos, que es lo que se conoce como sistema determinado por estado. Bien, para entender esta idea, vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Imaginen un cuerpo, ¿correcto?, que tiene una masa m, al cual se le aplica una fuerza en la dirección horizontal F, la cual es función del tiempo, es una función preestablecida, una función ya dada, f de t, ¿correcto? Y para describir el movimiento de esa masa vamos a imaginar que, si la fuerza es así, solamente vamos a imaginar que el movimiento es en una dimensión, ¿no? En la dirección horizontal nada más. Entonces, solamente para simplificar el ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, oye, ¿qué variables describen el sistema? Un sistema muy sencillo, ¿no? El sistema llamado masa, ¿no? Si yo quiero hago mi frontera por acá, esta sería mi frontera, donde solamente está la masa, yo digo, ¿qué variables? Profesor, yo diría posición, velocidad, aceleración, ¿no? Puedo dibujarlo así, va a tener una posición, una velocidad, una aceleración. Yo ya sé claramente por la segunda ley de Newton que F es igual a ma, ¿no? Y claramente sé que x punto es igual a v, que v punto es igual a, ¿correcto? Ya, no hay más variables, ¿cierto? Solamente esas variables
todas son funciones del tiempo, la posición cambia con el tiempo, la velocidad cambia con el tiempo, seguramente la aceleración también, ¿no? Porque acá veo claramente que si F cambia con el tiempo, el A cambiará con el tiempo. Ya, en este ejemplo la fuerza es una entrada, porque yo les estoy diciendo de comienzo que F tiene un valor cualquiera, o es una función arbitraria cualquiera, ¿no? Entonces yo te digo, oye, yo conozco F, o yo te doy F de t, voy a imaginar una función cualquiera, puede ser esta de acá, desde cierto instante inicial, que le puedo poner 0, ¿no? Puede ser desde 0, en adelante. Es decir, yo te digo, oye, yo conozco, ¿correcto? O yo te doy, para que tú conozcas, f de t desde t igual a 0 en adelante. Ya. La pregunta es, ¿qué información necesito conocer adicional a la que ya conozco esta función, ¿correcto? ¿Qué información adicional a esa función necesito conocer para poder predecir el comportamiento del sistema? Entonces recuerden, ¿cuál es mi sistema? Mi sistema es una simple masa, y cuando yo diga predecir el comportamiento del sistema, significa encontrar las evoluciones temporales de todas las variables del sistema, ¿correcto? Entonces, a mí me preguntan, ¿cuáles son todas las variables del sistema? Pues solamente son 4, ¿no? Son posición, velocidad, aceleración, fuerza, no hay nada más. Estas son todas las variables del sistema, y a mí me dicen, oye, ¿qué información necesito conocer para conocer las evoluciones temporales? ¿Correcto? Es decir, para conocer todas estas funciones. Ya, por ahora vamos a decir también que la masa es conocida. La masa no es una variable, es algo constante, en general se le llama parámetro, ¿no? Entonces, m, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo esto es conocido. Yo conozco el valor de m, conozco esta función, y la pregunta es, ¿me basta con esto para poder predecir el comportamiento del sistema? Es decir, encontrar las evoluciones temporales, encontrar las funciones del tiempo de todas las variables del sistema. ¿Me basta con esto? ¿O necesito conocer algo más? ¿No? Si a mí me dan f de t y me dan el valor de m, ¿es suficiente? La respuesta es que no, ¿verdad? Acá veamos por qué, ¿no? Y esto es algo riguroso, es matemática nada más la que vamos a aplicar. Yo diría, oye, para poder decir que yo puedo predecir el comportamiento del sistema, yo tengo que conocer cómo son todas esas funciones. Claramente, a mí me interesa desde cierto instante en adelante, ¿no? Porque yo no puedo saber cómo era la posición o la velocidad de la masa para t negativo, ¿no? Porque en instantes anteriores yo no sé cómo es la fuerza. Entonces, en t igual menos 10, la fuerza era de repente mayor, menor, no lo sé, esa información no me la han dado. Entonces, es más o menos obvio que yo no puedo saber qué pasó antes, ¿no? Por tanto, vamos a restringir esto y vamos a decir lo siguiente. Quiero conocer estas funciones también desde t, perdón, de t igual a 0 en adelante, ¿correcto? Entonces yo digo, ¿qué necesito conocer aparte de esto para poder predecir la evolución temporal del sistema? Es decir, conocer estas funciones desde t igual a 0 en adelante. Y yo diría lo siguiente, ¿no? Profesor, esta de acá está bien facilita, porque esto usted dice que ya le dan como dato. Si usted ya conoce el f de t, pues ese es el que aparece acá. Entonces esto ya es conocido, profesor. Eso está acá. Profesor, el a de t también. Porque mire, según la segunda ley de Newton, F igual m por A, la aceleración la puede encontrar a partir del f de t. El f de t ya lo conoce. Entonces, ¿qué tiene que hacer, profesor? F de t entre m le sale el a de t. Entonces, ya le puse su check porque rápidamente la puede encontrar, ¿no? Entonces yo diría, el a de t va a ser igual al f de t sobre m. El f de t lo conozco, el m lo conozco, el a de t, por tanto, lo puedo conocer, o en general, como le estamos diciendo, predecir. ¿No? Predecir cómo. ¿Por qué digo predecir? Porque si yo predecir la evolución temporal de la aceleración es conocer esta función. Porque si yo conozco esta función, estoy prediciendo qué pasará
después. No estoy diciendo qué pasará en el instante t igual a 10, qué pasará en el instante t igual a 15, estoy prediciendo qué pasará. Por eso es que utilizo esa palabra predecir. Bien, profesor, y el v, profe, el v lo puedo encontrar a partir de a, ¿no? ¿Cómo? V de t es igual a, cinemática básica sería velocidad en t igual a 0 más ¿qué? La integral de la aceleración, ¿no? A de t diferencial de t. ¿De qué punto a qué punto? Profesor, del punto de partida, ¿sí? En t igual a 0 hasta t final, que es un valor de t cualquiera, ¿no? Es ecuación básica de cinemática. Entonces, la velocidad en un instante t cualquiera es la velocidad en un instante inicial en t igual a 0 más la integral de la aceleración en el tiempo, ¿no? Desde ese mismo instante inicial hasta un instante cualquiera t, que es el instante genérico t, ¿no? El instante que me interesa. ¿Correcto? Yo ya tengo el a de t. Yo puedo realizar esta integral. Tengo el a de t, no me falta nada para realizar esta integral. Sin embargo, esto de acá no lo conozco. Eso es lo que en general se conoce como condición inicial. Es decir, yo todavía, o no me han dado como dato, el valor inicial de la velocidad. Es decir, en el instante t igual a 0, la masa va a tener una velocidad y no la conozco. Entonces, profesor, si usted no me da ese dato, no me dice cuánto vale la velocidad en el instante inicial, t igual a 0, yo no voy a poder encontrar la velocidad en cualquier instante, por más que conozca la aceleración. No puedo. La segunda ley de Newton y la matemática me dice que no puedo. Entonces ya nos dimos cuenta que sí o sí necesitamos conocer la velocidad en ese valor inicial. Entonces vamos a agregarlo. Vamos a imaginar ahora que sí nos dan como dato la velocidad en t igual a 0. ¿De acuerdo? Por tanto, si yo conozco ya esto y conozco el a, pues ya puedo encontrar el v, ¿no? Por tanto, le pondría un check. Y para encontrar la posición pasa o ocurre un problema similar, ¿no? Porque yo diría, el x de t va a ser igual a x en t igual a 0 más la integral t igual a 0 hasta t de la velocidad, ¿no? El v de t ya lo conozco, puedo realizar esa integral y de nuevo me doy cuenta que me falta conocer otro valor inicial o otra condición inicial, ¿no? Entonces, igual sin esta condición inicial no voy a poder encontrar el x de t. Por tanto, vamos a suponer que también me dan como dato el x en t igual a 0. Y si me dieran el v y el x ya, aparte de los otros dos que me dieron, pues ya está claro por las matemáticas que estamos desarrollando que puedo conocer el x de t. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión. Si a mí me preguntan, oye, ¿qué necesitas conocer para poder predecir el comportamiento del sistema? Mi respuesta debe ser tres cosas, ¿no? Yo necesito conocer, profesor, para poder predecir el comportamiento del sistema, necesito saber cómo son las entradas. Profe, en este ejemplo la entrada era solamente la fuerza, entonces yo necesito conocer cómo es la fuerza en el tiempo. Si yo quiero conocer el tiempo futuro, necesito conocer cómo es la entrada desde cierto instante inicial, usualmente el 0, en adelante. Profesor, pero no solamente eso, necesito también conocer los parámetros, es decir, aquellos valores fijos, ¿no?, que me van a permitir relacionar ciertas variables, como por ejemplo en la segunda ley de Newton, la masa es un valor fijo que me permite relacionar dos variables. Entonces, en este caso hay un único parámetro que es la masa, pero en general van a haber muchos parámetros. Entonces, profesor, yo también necesito conocer cuánto valen esas constantes llamadas parámetros. Y por último, profesor, yo necesito conocer las condiciones iniciales. Ya, eso que comúnmente se conoce como condiciones iniciales, nosotros le vamos a llamar estado inicial, ¿correcto? Entonces vamos a decir, en el instante inicial, que es el t igual a 0, el sistema, en este caso es una simple masa, se encuentra en cierto estado. Repito, en cierto instante inicial, por ejemplo en t igual a 0, mi sistema, en este caso la masa, se encuentra en cierto estado. ¿Cómo se define ese estado? Se define por los valores particulares
que toman su posición y su velocidad, ¿no? Los cuales los estamos expresando así, que usualmente se nombran así nada más, ¿no? X sub 0 y V sub 0. Tradicionalmente se conocen como condiciones iniciales, nosotros ahora lo vamos a tratar como estado inicial, ¿de acuerdo? Entonces yo digo lo siguiente, repitiendo un poquito, digo, para poder predecir qué pasará después, es decir, para conocer todas esas funciones, de todas las variables, funciones del tiempo, yo necesito conocer cómo las entradas cambian con el tiempo, es decir, la evolución temporal de las entradas. En este ejemplo solamente hay una, en general van a haber muchas. Necesito conocer, profesor, los parámetros del sistema y necesito, profesor, conocer el estado inicial del sistema. ¿Cómo se encuentra? Pues se le llama inicial, ¿no? ¿Cómo se encuentra en un inicio? En el t igual a 0. ¿Cómo se encuentra? Allá, esta masa se encuentra en la posición x igual a 5 y su velocidad es igual a 8. Así se encuentra. En ese estado se encuentra la masa en el instante t igual a 0. ¿Correcto? Ya. Entonces, lo que hacemos ahora es definir lo que se llama estado, ¿no? Entonces yo voy a decir lo siguiente. Digo, estado del sistema en cierto instante, ¿correcto? Cualquiera, no solamente t igual a 0, es igual a los valores particulares que toman ciertas variables. Entonces yo digo, para este ejemplo súper sencillo, el estado del sistema está definido por estas dos variables, ¿correcto? Entonces a mí me preguntan, ¿cuál es el estado del sistema en t igual a 0? Pues son los valores en t igual a 0 de x y en t igual a 0 de v. Según se podría poner, por ejemplo, en t igual a 0,5, el v8, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estado del sistema en t igual a 9? Yo podría encontrarlo, ¿no? Porque si yo ya conozco la fuerza, la masa, ¿no? Las entradas, los parámetros, y conozco esos valores iniciales, como acabamos de demostrar acá, puedo conocer estas funciones. Entonces, si puedo conocer estas funciones, puedo aplicar estas funciones en valores particulares del tiempo. Podría decir, el estado del sistema en el instante t igual a 20. Entonces, reemplazo en esas funciones que yo encuentro de esta manera, x en t igual a 20, v en t igual a 20, y digo, el estado del sistema en el instante t igual a 20 está dado por x vale 87 y la velocidad vale 35. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente, vamos a especificar un poco esto. Yo digo, ya no necesitamos escribir, creo, simplemente digo, oye, para poder predecir el comportamiento del sistema necesito conocer las entradas a partir de cierto instante inicial, conocer los parámetros y conocer el estado inicial. ¿De acuerdo? Ya, claramente, yo les podría preguntar, ¿no? ¿Qué tal si a mí me dan como datos esto de acá, pero no estos de acá, sino más bien me dan como datos los dos que marqué en rojo, y aparte me dan v en t igual a 7 y x en t igual a 7? ¿De acuerdo? La pregunta es, teniendo esos cuatro, ya no estos cuatro que están acá, sino este y estos dos, ¿podré predecir el comportamiento del sistema? La respuesta es que sí, ¿no? Simplemente tendría que modificar estas ecuaciones y poner lo siguiente, ¿no? Podría, en vez de escribir esto, sería v en t igual a 7 más la integral de t igual a 7 hasta t, ¿no? No cambia nada, era arbitrario el instante t igual a 0. Entonces, nada más, igual podría encontrar x de t, v de t, a de t y f de t, pero para t mayor o igual que 7, ¿no? Porque ese es mi instante inicial. Entonces yo podría decir algo similar a lo que dije antes. Podría decir, oye, si yo quiero predecir el futuro, es decir, saber cómo se va a comportar el sistema, es decir, encontrar estas funciones para t ya no mayor que 0, sino para t a partir del instante t igual a 7, yo necesito conocer la entrada a partir de t igual a 7, que claro, si me la dan a partir de t igual a 0, ya conozco a partir de t igual a 7, la masa que no cambia, y el estado en t igual a 7, ¿correcto?
Entonces, igual, ¿no? Igual que antes, solamente he cambiado de instante del 0 al 7, pero igual que antes necesito conocer las tres cosas: entradas, parámetros y estado inicial. Si yo conozco eso, voy a poder conocer cómo se desenvuelve el sistema en el tiempo.